Este resultado, por supuesto, ha sido muy bueno, ha demostrado que tenemos un gran nivel, pero es verdad que también hemos cometido muchos errores y tenemos que trabajar en ellos. Y el Dortmund es un equipo espectacular, tienen jugadores muy buenos, tienen una gran calidad, así que, bueno, pues es normal que a veces pues, podamos cometer algunos errores, pero sí es verdad que hemos defendido muy bien, eso sí que debo decirlo. Sí, estoy muy contento con el nivel que han demostrado. Hola Hansi y Marta Ramón en directo para RACU. ¿Qué es lo mejor de este 4-0 a nivel del equipo, por supuesto, y también con un calendario tan ajetreado? ¿Te imaginabas que podrías dosificar incluso algunos jugadores? No sé hasta qué punto físicamente era necesario para vosotros, y si los jugadores han acabado el partido bien, ¿os estáis preocupados porque alguno de ellos a lo mejor esté un poco más tocado o afectado? No. No creo que ningún jugador esté perjudicado. Creo que este 4-0 es un resultado fantástico para el partido de ida y también tenemos que jugar todavía en Dortmund. Conozco Dortmund y sé cómo defienden allí, cómo es el ambiente también. Así que tenemos que estar muy centrados, tan centrados como lo hemos estado hoy. Esto es muy importante. Igual que como con el Leganés, pues hace falta que pasen unos 3-4 días. Pero bueno, sí, tenemos que ver qué tal está todo, cómo están los jugadores y quién es una opción para jugar contra el Leganés. ¿Quién puede jugar en los próximos partidos? Así que bueno, espero que mañana los jugadores estén ya recuperados. Es importante que lo estén mañana. Y me gustaría destacar lo profesionales que son. Tenemos que hacer todo lo posible para que en el siguiente partido estén ahí. Al final es algo que nos preocupa mucho y cosas por las que nos preocupamos. Pregunta para el larguero de la serie Moguls de Ser Cataluña. Hemos visto cambio al final del partido. Me gustaría si podía aclarar si es por alguna molestia, que creo que no es importante si es así, o si es porque ha querido también tener un gesto con Ansu Fati, ya que son muy amigos y sabe probablemente que no está en la mejor situación ahora mismo. No. Lamine y yo hablamos constantemente y es verdad que había tenido muchos minutos en el último partido y así que creo que era importante que pudiese cambiar. Ha demostrado que estaba dispuesto a jugar, pero si al final ha tenido muchos minutos y hacía falta. Y entonces hemos puesto a Ansu y no es por Lamine, sino que simplemente pues Ansu ha podido jugar hoy con el equipo. Buenas noches, Joan Batllori, Cadena COPE. Pregunta de la cadena COPE. Han ganado 4-0 al actual finalista de la Champions. Han hecho una fase liga también muy buena. Diría que ahora mismo tiene usted la sensación de estar entrenando al equipo más en forma de Europa. Yo quiero muchísimo a mi equipo. Me llevo genial con todos ellos. Pero siempre queremos mejorar, ¿no? Es como lo que he dicho, que al final hay un par de cosas del día de hoy que podríamos mejorar, en las que podemos trabajar. Así que vamos a analizar el partido que hemos hecho hoy de cara al futuro. De nuevo, han jugado muy bien, han tomado buenas decisiones, pero tenemos que ver este par de cosas que podemos mejorar. Yo personalmente estoy súper contento con el resultado, con el rendimiento mostrado hoy, pero bueno, es un primer paso. El segundo todavía lo tenemos que dar en Dortmund. Buenas noches, Josep Capel de Radio Nacional, felicidades por la victoria. Hay veces en las que se ve a los jugadores, no estos, no los suyos, pero a jugadores sobre un terreno de juego no pasándolo especialmente bien, sufriendo. ¿Le da la sensación de que sus jugadores disfrutan haciendo lo que están haciendo, disfrutan con cómo están jugando y cómo de importante es esto de cara a los resultados del equipo? Gracias. Yo creo que es importante disfrutar del partido. Sí, jugamos a fútbol, pero es verdad que cuando estamos jugando tenemos que estar muy concentrados, muy centrados.
Y es algo que intentamos siempre, ¿no? Estar en la posición adecuada, estar en la posición correcta, conectar unos con otros. Y son cosas en las que estamos pendientes tanto en la ofensiva como en la defensiva. Tenemos que presionar a los adversarios y tenemos que conseguir que esto tenga éxito. O sea que, bueno, me estáis preguntando esto, ¿no? Pero yo creo que todos ellos al entrenar ya es algo que disfrutan, y es que disfrutan. Se lo pasan bien jugando a fútbol con este equipo en concreto, así que sí. Y al disfrutarlo muestran un rendimiento como el que han tenido hoy. Así que es una alegría ver un partido así. Sí. Hola, soy yo Flick. Xavi Lemus de Televisió de Catalunya. Pregunta de Televisión de Cataluña. ¿Qué siente un entrenador como usted cuando tiene una delantera como la de hoy que ha mostrado el Barça con Rafinha, Lamine y Lewandowski, que marcan los 3 goles y en el caso de Lewandowski 2 goles? ¿Qué se siente como entrenador al tener un triplete atacante como este? Es verdad que son unos jugadores maravillosos, pero están en el top, vamos, son de nivel top. Pero tenemos que tener en cuenta el conjunto de todo el equipo, porque este equipo está en un momento fantástico. Estoy muy satisfecho con ellos. Demuestran constantemente que tienen una gran calidad. Es verdad que tienen margen de mejora, pero aún así son cosas en las que vamos a seguir trabajando. Ya llevamos trabajando mucho tiempo y vamos a seguir trabajando en ellas. O sea que hay que tener en cuenta el conjunto de todo el equipo. Alejandro Segura, en directo para Radio Marca. Me gustaría preguntarle por Ansu Fati. ¿Cómo ha sido este proceso con el futbolista? Porque no jugaba desde el 4 de enero. ¿Cómo ha sido todo este proceso con el chico? Y sobre todo si ha hablado con él esta semana sobre que iba a tener minutos y en qué ha mejorado Ansu Fati para poder tener esta oportunidad. Gracias. Ya he hablado mucho con Ansu sobre qué es lo que espero de él, y en las últimas semanas es verdad que lo ha dado todo en los entrenamientos, y nosotros es algo que queremos ver, ¿no? Como entrenadores nos gusta ver que se esfuerzan. Nunca hago promesas de quién va a tener minutos, quién no. Es verdad que tenemos que ver cuál es la situación actual, cómo va el partido, como hay muchos otros factores, y qué jugadores nos pueden dar un impulso añadido. Así que sí, con este resultado, un 4-0, yo creo que estaba claro que podíamos contar con él. Queremos tener en cuenta todo lo que él ha estado entrenando, y por eso hoy se lo merecía. Buenas noches, señor Flick. Víctor Lozano, en directo para el Radio Estadio Noche de Onda Cero. El trabajo ahora, y bendito trabajo dirá alguno, es concienciar al equipo de que en fútbol pueden pasar muchas cosas y que un 4-0 es casi definitivo, pero no definitivo. ¿Cuál es el mensaje en este sentido a partir de ahora? Primero vendrá el Leganés y luego ya hablaremos. En la Liga también tenemos una posición muy buena y queremos defenderla. Por eso queremos ganar contra el Leganés. Así que ese es nuestro foco ahora mismo, en esto nos estamos centrando, en el partido contra el Leganés. Y es como he dicho antes, por supuestísimo que este partido, un 4-0, es un resultado maravilloso, pero hemos estado muy concentrados, hemos estado muy concentrados aquí y tendremos que estarlo también en Dortmund. Tenemos que seguir demostrando cuál es nuestra calidad. Hola, mister. ¿Qué tal? Alex Pintanel de Relevo. Felicidades por la victoria. Le quería preguntar por una jugada al final del partido prácticamente. Hay un balón largo de Koundé y lo pierde y Rafinha presiona en el minuto 92 del partido. ¿Qué significa para un entrenador ver ese tipo de jugadas? Que en el minuto 92, ganando 4-0, se va a la esquina y se presiona para que el Dortmund no pueda salir desde atrás. Gracias. Es así como queremos jugar a fútbol. Es ese tipo de fútbol el que queremos. Y creo que demuestra lo importante que es este
resultado ha sido muy positivo para el equipo. Es importante que ejerzamos presión. Y si no lo hiciésemos así, pues no hubiese funcionado. Así que es muy bueno, es una alegría que todos y cada uno de ellos estén ahí, que estén comprometidos cada minuto, cada segundo, que sean capaces de plantar cara al adversario en todo momento. Es algo que yo creo que es muy positivo. Buenas noches, Jordi Blanco de ESPN. Le han marcado 4 goles al Bayern de Múnich y 4 goles al Borussia Dortmund. Ahora hace 10 meses empezaron a entrenar, la pretemporada usted era nuevo, levantaba bastantes dudas en el entorno del club. ¿Usted personalmente se esperaba llegar al mes de abril en esta situación actual, pudiendo ganarlo todo y haciendo disfrutar a la gente como lo está haciendo? Gracias. Me parecen aspectos muy positivos y obviamente muy a menudo lo hemos dicho, ¿no? Que analizamos los diferentes partidos, intentamos que los jugadores de Barça B, Barça Athletic los analizamos para que puedan jugar con nosotros en algún momento y estamos muy satisfechos. Hay mucho trabajo detrás de todo lo que hacemos. Y sí, estas son cosas, aspectos tácticos que se deben trabajar. Creo que para el Barça es muy importante que llegados a este punto del año, por ejemplo, hemos perdido contra el Atlético y hemos tenido partidos más buenos, más malos, pero creo que es importante que desde Año Nuevo hemos ganado constantemente y podemos aspirar a los diferentes títulos. La Supercopa para nosotros fue importantísima. Y ahí, a lo mejor, el equipo empezó a ganar confianza en sí mismo y a volver a tenerla. Y es precisamente por estas cosas. Cosas que nos alegran. Ganar partidos, por supuesto, es muy relevante y nos da confianza en nosotros mismos en ciertas situaciones. Ahora, por ejemplo, vemos que el equipo no han respondido también como sería posible en ciertas situaciones y es cosas que se pueden mejorar. Felicidades por la victoria. Rafinha lleva 12 goles, 7 asistencias, es el líder de la Champions tanto en goles como en asistencias. ¿Es una de las grandes, gratas sorpresas el rendimiento del brasileño esta temporada? Gracias. Yo siempre he pensado que es un jugador excelente. Lo he demostrado en muchos partidos, por no decir en todos. Ha aportado muchísimo al equipo con su dinámica, así que sí. Puede ejercer presión y sí demuestra que es un buen jugador en muchos partidos. Buenas noches.